Hola, ¿qué tal? Extraordinaria. Nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos el día de hoy en este tu programa Promesas para ti. Es una gran bendición, como siempre lo comentamos, que puedas estar cada semana con nosotros acompañándonos y aprendiendo acerca de las promesas y la palabra que Dios nos da a nuestras vidas. El tema de hoy es un tema muy padre. El tema es la importancia del don de la influencia de la mujer. Y aunque sabemos que la influencia de la Biblia como tal no nos lo menciona como un don, cuando nosotros empezamos a estudiar acerca de la influencia que tiene la mujer en la humanidad, en los hijos y en muchas de las áreas en las cuales nos movemos, nos damos cuenta que realmente Dios puso un énfasis muy, muy grande en cada una de nosotras como mujeres al ser influencia. Así es que para iniciar quiero leerte nuestra cita del día de hoy y la cita es en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y me voy a permitir leértelo. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y para no perder la costumbre, el día de hoy tenemos a una gran y bella mujer. Me voy a permitir presentarla. Ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene maestría en Administración de Negocios con enfoque al talento. Aparte, tiene diplomado desarrollando habilidades gerenciales y tiene múltiples cursos enfocados a recursos humanos. Eso es en el área secular, aparte de que estoy segura que hace muchísimas cosas más. Pero aparte de todo eso, también es empresaria al frente de Veraca RH Consultoría. Y en cuanto a su ministerio, ella es consejera de mujeres, ha predicado en muchísimas iglesias del país, es coordinadora nacional de discipulado y alcance en CBMC, México. Y pues bueno, es una mujer hermosa, casada desde hace 31 años, que ha viajado a muchísimos países como Irlanda. Y pues bueno, no quiero dar más preámbulo, la verdad es que para nosotros es una gran bendición poder contar en esta noche con nuestra hermosa hermana Ofelia González. Hermana Ofe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Vero, gracias a ustedes por el privilegio de compartir este espacio conmigo y abrirlo para que tu servidora esté aquí esta tarde. Ay, hermana, al contrario, la verdad es que es una gran bendición poder contar con usted en esta noche. Y pues bueno, tocando y entrando a nuestro tema que hablábamos al principio acerca de este versículo en el libro, en el primer libro de Crónicas, hablando generalmente acerca del contexto de este versículo, nos damos cuenta que Israel estaba pasando por un momento muy malo en el que Saúl ya no hallaba ni cómo matar al rey David, en donde había un gran problema a nivel nacional, por así decirlo, con todas las situaciones que estaba llevando el mal reinado de Saúl. Y de repente empiezan a llegar de diferentes tribus, empiezan a llegar hombres guerreros, empiezan a querer apoyar a David, a darle su apoyo para que él fuera proclamado rey, y empiezan a llegar de diferentes partes de todas las tribus de Israel, que recordemos que eran 12. Pero a mí me encanta porque la Biblia hace mención de una en especial y hace total énfasis en lo que son los hijos de la tribu de Isaacar, Ofe. Entonces, ¿qué te parece si entramos en contexto, Ofe, y tú nos das la bendición de podernos compartir el tema del día de hoy? Claro, Vero, mira, me gustaría empezar con definir qué es influir. ¿Te parece? Claro que sí. Mira, influir es producir, dice el diccionario, que es producir un efecto sobre alguien que le hace cambiar o variar en sus decisiones. En Sí. sí es provocar un cambio o una variación en la decisión de una persona. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y te Sí. voy a dar un dato muy interesante, Vero, Ujú. para irnos adentrando en lo que vamos a tocar. Mira, dicen, según los sociólogos, dicen que aún la persona más introvertida, o sea, esas más seriecitas que no les gusta hablar, así como a ti, como a mí, Sí. dicen que a lo largo de su vida, a lo largo de la vida de una persona, aún la más introvertida, es capaz de influir a más de 10,000 personas. Wow. Imagínate, Sí. siendo mujer y extrovertida, Sí. súmale, ¿a cuántas personas no tenemos la capacidad de influir? Así es. Ahora,
mencionabas en un principio, la Biblia como tal no lo marca como don, Así pero es. déjame decirte, sí es un don es un Ujú. regalo. Sí, Entonces, así es, el don de influir es un regalo de Dios. así es, ¿Por qué? Porque nosotros fuimos como tal llamadas para influir a los demás. así es, así es. Y el ser llamadas por Dios para influir Ujú. a los demás es un privilegio, Sí, pero también es una gran responsabilidad. así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, en el texto que leíste al principio, donde menciona a estos 200 príncipes, Ujú. porque eran príncipes, Eran pero príncipes, eran guerreros así de es. la tribu de Isaacar, hay un dato muy preciso y que te hace pensar mucho por qué esos 200. Ujú. Si recordamos, la tribu de Isaacar no eran 200, No, eran ochenta y eran siete 87 mil. mil, sí. ¿Y por qué únicamente escogió Dios? Porque Dios fue el que los escogió Así es. a estos 200. Y aquí implican dos principios que ellos tenían, con los que ellos contaban para poder influir, dice la palabra. Ujú. Y el primer principio es que ellos eran entendidos en los tiempos, pero Así es, ¿qué implica el ser entendidos en los tiempos? Discernir, conocer lo que está pasando. así es, Y el segundo principio es no solo conocer lo que estaba pasando, sino que sabían lo que tenían que hacer. así De es, esos 87,000, únicamente 200 cumplían con estas cualidades que el pueblo de Israel necesitaba para poder ir a la guerra. así es. Y qué importante es esto, Fe, porque a pesar de que la Biblia nos menciona que llegaron de todas las tribus, guerreros, hombres valientes, hombres fuertes, nos damos cuenta que cuando nosotros verdaderamente conocemos a Dios, no necesitamos esa fuerza humana o esa capacidad humana. La verdad es que estos hombres eran unos hombres entendidos de la palabra, entendida de los tiempos, como bien dice Sofe, y a mí me encanta porque el discernimiento realmente es la capacidad de entender si algo conviene o no conviene, de descubrir si algo es artificioso o es engañoso o es auténtico. Y estos 200 príncipes realmente conocían y sabían de qué manera actuar ante las estrategias que tenía el rey Saúl. Por eso lo hacía tan especial, por eso la Biblia los menciona de una manera tan especial, porque muchos tenían fuerza, muchos eran valientes. Yo creo que todos los que fueron a querer pelear en esa batalla eran fuertes, eran valientes, eran guerreros. Sin embargo, Dios nos pide que nosotros tengamos que tener ese conocimiento y ese discernimiento para saber cómo actuar en los tiempos de una manera adecuada. No podemos actuar como mujeres de una forma. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas que varían mucho en las edades y luego la maestra de la más pequeña le da risa de cómo actúa la más chiquita y yo le digo, es que los tiempos no son los mismos, o sea, la manera como yo actuaba con mi hija mayor, ahora con la menor, pues obviamente cambia el lugar de residencia, ha cambiado la situación de la pandemia, ha cambiado muchísimas cosas que ahora a ellos como niños les ha tocado vivir de una manera completamente diferente. Y si nosotros como mujeres de Dios, Ofe, nos aferramos a su palabra, le buscamos, aprendemos a ser entendidas de esos tiempos, aprendemos a saber actuar, cómo debo de actuar para yo poder ser de influencia, primero con mi familia y luego con toda la gente que está a nuestro alrededor, Ofe. Ahora, Vero, fíjate, acabas de tocar un punto bien importante. Como mujeres, nosotros influimos de muchas maneras. Así es. ¿A quiénes? Pues primeramente a los que están a nuestro alrededor, las que somos casadas, pues al esposo, Sí, influimos a los hijos, influimos a las personas con las que trabajamos. Las así es. mujeres influimos hasta en una fila donde nos formamos en el banco. Sí. Ahora, aquí, fíjate, nosotros solemos como mujeres ser extrovertidas. Ujú.
¿Qué quiere decir? Que influimos. Imagínate la cantidad de personas a lo largo de nuestra vida. Quizá yo ahorita ya voy a la mitad de mi vida, no sé a cuántas atrás no he influenciado. Ahora, aquí cabe preguntarnos, ¿no? Dios nos llamó a influir de una manera correcta, de una manera positiva, porque podemos caer en algo, Vero. El influir en alguien es para bien, para bien de la persona a la que yo estoy convenciendo de algo. Sí. Pero si yo la estoy convenciendo de algo que es para mi bien, ahí ya no es influir, ahí se llama manipulación. Exacto. Y eso es malo. Así es. Entonces, ahora habría que preguntarnos, ¿estoy influenciando para bien o estoy influenciando de una manera negativa? Aquí cabe preguntarnos cada una de nosotros, tú y yo, y las que nos están escuchando en esta tarde. Ahora, como mujeres que conocemos a Dios, nosotros fuimos llamados para influenciar de una manera para bien. Fíjate, leía en el WhatsApp, te voy a comentar esto así rapidito por el tiempo. Sí. Leía en el WhatsApp que el lunes 18, según estudios en Estados Unidos, dicen que es el día más triste según las estadísticas. ¿Por qué? Porque citan una infinidad de cosas, pero te lo voy a resumir. Sí. Que porque ya pasó la euforia de la Navidad, que porque quedaste con deudas, que porque los ánimos ahorita están hasta los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero fíjate, en este día dicen que según las estadísticas suben mucho los suicidios. Y bueno, en este te lo resumo. En el WhatsApp, específicamente alguien que lo envió, nos solicitaba pues que marcáramos la diferencia en alguien, o sea, influye en alguien, llámale, envíale un detallito, no sé, haz algo que cambie al menos en este momento la vida de esa persona. Y fíjate, no es que esté malo la invitación, qué bueno que se hace la invitación y que alguien pudo decir, sí, yo lo hago. Pero en ese momento yo me preguntaba algo. Dije, ¿por qué nada más en este día nosotras que conocemos a Dios fuimos llamadas para provocar cambios? Amén, así es. Y no un día al año. Así es. Si nosotros provocáramos ese cambio los 365 días del año en alguien, estas estadísticas bajarían. Sí. ¿Y en qué me estoy basando en eso que fuimos llamadas justamente a influenciar, a cambiar vidas? Isaías 61:1. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Porque me eligió a ti, a mí, Vero, y a la que nos está escuchando. Dios nos eligió ¿para qué? Para traer buenas nuevas a los pobres, dice. Así es. Para consolar a los afligidos, a los que están en depresión ahorita por el tema de deudas o por el tema de pandemia o por el tema de cualquier situación que estén viviendo en su núcleo familiar. Así es. Nosotros fuimos llamados para consolar a los afligidos, a todas esas personas que ahorita están padeciendo una pérdida humana en su casa. Así es. Yo tengo muchos conocidos que están padeciendo, están afligidos por este punto. Sí. Aún familia acaba de morir. Sí. Dice Isaías 61, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto quedarán en libertad. Amén. Amén. Es muy importante lo que mencionas, Sofe, porque bien es cierto, tenemos siempre que tener presentes como mujeres que la influencia siempre, nosotros todo el tiempo vamos a estar influyendo, todo el tiempo,
Todos los días influimos en algo, pero algo que siempre tenemos que tener presente es que siempre vamos a influir o para bien o para no bien. La influencia es como una semillita. Nosotros la sembramos en el corazón y eso siempre va a dar fruto. Las semillas siempre van a dar fruto y va a ser fruto bueno o fruto malo. Y creo que como mujeres tenemos que ser muy, muy sabias en buscar la palabra de Dios, en buscar siempre esa comunión con Dios para poder ser mujeres entendidas, porque la Biblia nos habla de mujeres que fueron mala influencia, nos habla de una Jezabel, nos habla de la misma Eva, nos habla de muchísimas, muchísimas mujeres, pero también nos habla de mujeres como Esther, nos habla de mujeres como María, etcétera. O sea, toda la Biblia, hombres y mujeres siempre tuvieron una influencia. Y lo más importante, Ofe, es que no nada más tuvieron influencia, perdón, hacia sus cercanos, tuvieron influencia en sus generaciones, que fue el caso de la tribu de Isaacar. O sea, a pesar de que esa tribu y todas las tribus ya tenían varios años, obviamente, de haber sido formadas, toda la palabra de Dios, todos los principios, todo lo que ellos atesoraban y valoraban, lo fueron transmitiendo de generación en generación. Y esa influencia puede llegar a alcanzar como no tenemos una idea, y no nada más a nosotros, podemos influenciar a gobernantes, podemos influenciar a nuestros vecinos, podemos influenciar en el trabajo, a donde quiera que vayamos, porque ciertamente, bien como decía Sofe sobre este día, yo pensé exactamente lo mismo, se me hacía como el Día de la Madre o como el Día del Holocausto que dicen nunca más, y sí es cierto, o sea, son días conmemorativos que uno recuerda, pero más que recordar hacer algo hacia alguien que es muy bueno, creo que debemos de recordar, lo estoy haciendo diario. O sea, esta tarea la estoy haciendo diario, me estoy llenando yo para poder influenciar a otros acerca de la palabra de Dios, a mis hijos. A veces debemos tan sencillo de voltear a ver cómo reaccionan nuestros hijos, cómo contestan nuestros hijos, cómo son nuestros hijos, para ver qué tipo de influencia estoy haciendo yo con ellos. Y son puntos bien importantes porque la palabra de Dios en Proverbios 17 nos dice que el rostro del entendimiento aparece en la sabiduría. Entonces, un gesto, una sonrisa, una palabra amable, todo eso va a reflejar el entendimiento de la sabiduría de Dios, Ofe. Así es, Vero. Mira, algo bien importante, que nosotros, vuelvo al punto, que conocemos a Dios. Así No es. te puedes quedar con todo ese conocimiento que tienes y todo lo que has recibido de Dios. Tú tienes que vaciarlo en alguien y identificar. Ahorita mencionábamos lo de los suicidios. ¿Qué pasa con esas personas? Tienen síntomas Sí. y una persona entendida Sabe reconoce esos detectarlo. síntomas. Claro. Y ahora, aparte de reconocerlos, bueno, no me voy a quedar en el solo, ay, yo sé que está pasando, pobrecita, a lo mejor una amiga, ¿no? Está pasando algo, la veo muy deprimida y me quedo ahí. No, tengo la obligación moral, Así es. tengo la obligación cívica Así es. de hacer algo. No Ujú. quedarme con eso, sino tengo que hacer algo. Y Así. ahí implica el conocimiento que tienes tú con Dios y de Dios para poderle dar una esperanza de vida a esa persona. Así es. Así es, Ofe. Y realmente creo que como hijas de Dios, como mujeres de Dios, debemos de tener ese hábito de conocer más de su palabra para poder discernir lo que ocurre a nuestro entorno, como estos hombres que eran entendidos de los tiempos, para poder saber hacer qué debo de hacer en tal o cual situación, cómo debo de actuar o cómo no debo de actuar, qué debo de decir o que a veces el silencio es mucho mejor que las palabras. Eso también es sabiduría y eso también influencia a otros. A final de cuentas, nuestra influencia que debemos de tomar y la responsabilidad que debemos de tomar es que estamos representando no a un alcalde, no a un presidente, estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, de actuar, representa a Cristo en nuestras vidas, porque Él está en nuestras vidas. Entonces creo que es una gran responsabilidad y también es un acto de proponernos, de hacernos esa meta, de ser conscientes qué es lo que todavía yo tengo que trabajar para poder dar esa influencia adecuada a quien Dios ponga en nuestro camino, Ofe.
Y aquí lo principal es tu relación personal con Dios, porque Él es la fuente. Así es, amén. No puedo tomar nada de otra parte, sino de la fuente correcta. Así es, Hablamos desde un principio que tenemos que influir de una manera correcta. Entonces yo no puedo brindar un consejo de una fuente incorrecta, ni tampoco voy a ir a pedir un consejo a alguien que no vive, como tú dices, con un buen testimonio. así es. Así es, Ofe. Es un tema muy amplio, que adquiere muchísima responsabilidad, pero que al menos Así es. en estos minutos, Ofe, creo que el punto nos quedó perfectamente muy claro. La influencia que nosotros como mujeres tenemos va a depender mucho de nuestra relación con Dios, va a depender mucho de la sabiduría que nosotros le pidamos a Dios y de hacer siempre lo correcto. Por ahí hay una frase que dice que hacer lo correcto es hacerlo aunque nadie te vea y hacer ese hábito de verdaderamente siempre ser honestas con nosotras mismas porque de cualquier manera Dios nos ve en todo momento, Ofe. Así es que en un pequeño resumen, Ofe, ¿qué podemos concluir con este tema, Ofe? Me gustaría concluir, Vero, con a cada mujer que hoy nos escucha, Sí, decirle que use el don que Dios le ha dado, amén. que provoque cambios, que marque diferencia, Así es. pero diferencia para vida eterna, que Amén. edifique la vida de las personas, Así que es. bendiga la vida de las personas. Y a veces no son necesarias tantas palabras. Así es. A veces vas a bendecirlo a esa persona simplemente con un abrazo que ahorita a lo mejor no podemos, Sí, pero muchas veces gente ha bendecido mi vida con un solo abrazo, con un solo ¿cómo estás? así es. Así, He estado orando por ti. sí. Y dime si no te cambian el día. Ya son ungüentos al alma, Ofe, porque sabemos que viene de parte de Dios. Y son esos abrazos que Dios usa a las personas para uno sentirse, Señor, aquí estás conmigo. Están mis hermanos en Cristo, están mis hermanas en Cristo, puede estar la familia, pero Dios a final de cuenta envía a todas esas personas y es parte del amor de Dios porque lo refleja a uno, Ofe. Y hay que usarlo los Así 365 es, días del año. así es. Yo siempre digo, es mejor que si el Señor venga, me encuentre haciendo para aquello que me llamó. Así es, excelente frase, Ofe, y muy cierta, y creo que todos los días debemos de recordárnosla, porque hay Sí, muchas y distracciones. recordar para qué fuimos llamadas. Así No es, solo para nacer, crecer, reproducirnos, no. Fuimos llamadas para algo grande y lo encontramos en Isaías, el texto que leímos. amén, amén, Ofe. Pues antes de irnos, Ofe, me encantaría si nos pudieras apoyar y tener la gran bendición para nosotros de poder orar por aquellas mujeres que nos están escuchando. ¿Qué te parece si nos ayudas a levantar una oración, tú como nuestra invitada? Nos das el honor de poder orar por estas mujeres que están escuchando este programa y que sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para cada una de ellas. Claro, pero con todo gusto y un honor. Gracias. Padre, en esta hora, con gratitud enorme de nuestro corazón, Señor, porque tú eres soberano y a ti te ha placido así, papá. Gracias por todo tu amor que tienes para con Vero, para conmigo, Señor, y para cada mujer que hoy está escuchando esta grabación, Señor, este programa. Tú los tenías asignadas, tú las elegiste, Señor, para escuchar y tú les has dado ese don de influir, Señor. Te pido, papá, que venga sobre cada una de estas mujeres tu precioso Espíritu Santo, Señor, y traiga revelación, discernimiento, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, Señor. Guarda sus mentes y sus corazones en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición con cada una de ellas, Señor, y los deseos de su corazón, las necesidades, Señor, aún en este tiempo que hay tanta necesidad, papá. Tómalas, Señor, tómalas en tu mano y haz grandes milagros, Señor, porque creemos en ti y nada imposible hay para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Pues es una gran bendición, la verdad, a ti extraordinaria que nos estás escuchando, si estás pasando por alguna situación o tienes una petición de oración o simplemente quieres conocer de este gran deleite y de este gran gozo de conocer de Dios y poder tener comunión con Él y no sabes cómo, te pedimos que nos llames a cualquiera de los números que van a aparecer aquí abajito y siempre va a haber alguien que va a poder atender tu llamada. Ofe, de verdad agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. A distancia te mandamos un gran y fuerte abrazo con todo nuestro cariño, Ofe, de verdad, muchísimas gracias porque ha sido mucha bendición esta palabra. Al contrario, una bendición para mí el estar contigo, Vero, y con todas las personas, todas las mujeres que ahora nos están escuchando. Gracias. Bendiciones para todas. Muchas gracias, Ofe. Y a ti, extraordinaria, muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche. Y como cada semana, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé mucha, mucha paz. Hasta la próxima.